¿Sabías que algunos autos de los 90 aceleraban de 0 a 100 kilómetros por hora más rápido que un Porsche de la época? Aunque muchos los olvidaron, estos coches escondían verdaderas bestias bajo el capó. Si alguna vez soñaste con manejar un clásico noventero que todavía pueda sorprender en la carretera, presta atención porque estos modelos pueden dejarte con la boca abierta. Número 1. Chevrolet Impala SS. Si alguna vez soñaste con un auto que tuviera la rudeza de un muscle car, pero que no te hiciera ver como un adolescente con exceso de testosterona, el Chevrolet Impala SS de 1994 a 1996 es la respuesta. A simple vista, parece el carro de un gerente de ventas o un patrullero encubierto, pero bajo esa apariencia de seriedad se esconde un verdadero monstruo sobre ruedas. Básicamente es un Camaro disfrazado de sedán ejecutivo, porque incluso los adultos con corbata tienen derecho a divertirse. Pero este no era un Impala cualquiera. Chevrolet le metió suspensión deportiva, barras estabilizadoras gruesas, dirección más firme y lo bajó un poco para que no pareciera una lancha en las curvas. También le puso rines de 17 pulgadas, frenos de disco en las 4 ruedas y un diferencial de deslizamiento limitado para que no hicieras el ridículo patinando en los semáforos. Todo esto por unos $25,000 en su época, lo cual era una ganga si consideramos que te llevabas un muscle car disfrazado de auto familiar. Hoy en día encontrar uno en buen estado es complicado, pero si tienes suerte y claro, el presupuesto, este Impala SS sigue siendo una de las mejores formas de llevar a la familia mientras te sientes como un corredor encubierto de los 90s. Número 2. Nissan 300 ZX 2+2. Cuando la gente habla del Nissan 300 ZX de los 90, solo piensan en el Twin Turbo, el de más de 300 caballos de fuerza que volaba en las autopistas, pero hey, no era el único en la familia. También existía la versión 2+2 atmosférica que, aunque no tenía turbos ni la fama de su hermano, seguía siendo un deportivo con mucha actitud. Su aceleración, nada mal para un aspirado. Hacía de 0 a 100 kilómetros por hora en unos 7.5 segundos, lo que lo ponía a la par con otros pesos pesados como el Toyota Supra atmosférico o el Mazda RX-7 sin turbo. Y si de velocidad máxima hablamos, bueno, llegaba a los 230 kilómetros por hora sin problemas, suficiente para dejar atrás a la mayoría de los coches en la carretera sin preocuparte por averías caras. Su diseño era puro arte noventero, bajo, ancho y con líneas que aún se ven frescas. Si te lo topas en la calle, ni de broma pensarías que tiene más de 30 años. Su interior era puro estilo futurista de los 90, con botones por todos lados y un look de nave espacial. En su época costaba alrededor de $35,000, un precio algo elevado, pero mucho más accesible que su hermano mayor. Hoy, estos modelos todavía tienen su fanaticada, sobre todo porque muchos sobrevivieron sin ser tuneados hasta la locura. Si quieres un deportivo noventero con flow, buen desempeño y sin dolores de cabeza por mantenimientos caros o turbos temperamentales, el Nissan 300 ZX 2+2 atmosférico es una joya olvidada. Puede que no tenga el estatus de leyenda del Twin Turbo, pero sigue siendo un coche con personalidad, capaz de sacarte una sonrisa en cada acelerón y robar miradas con su diseño atemporal. Número 3. GMC Typhoon. A ver, imagina que en los 90 alguien te hubiera dicho que una SUV podría dejar en ridículo a un deportivo en un arrancón. Bueno, lo más seguro es que le hubieras soltado una carcajada o hubieras pensado que estaba alucinando. Pero luego apareció el GMC Typhoon y le cerró la boca a más de uno. Por fuera, parecía la típica camioneta para llevar a los niños al colegio o hacer las compras del súper, nada del otro mundo. Pero lo que no sabías es que debajo de ese diseño cuadrado se escondía un motor V6 de 4.3 litros con un turbo Garrett que le metía 280 caballos de fuerza y 488 Nm de torque a las 4 ruedas gracias a su tracción AWD. Y sí, eso significaba que esta camioneta podía dejar en vergüenza a deportivos bien serios de la época.
hacía de 0 a 100 kilómetros por hora en unos absurdos 5.3 segundos, más rápido que un Corvette C4, un Porsche 911 Carrera 964 e incluso ciertos Ferrari. Así es, una SUV que parecía más apta para el súper que para la pista, terminaba humillando a los europeos que costaban el doble. La transmisión automática de 4 velocidades hacía su trabajo decentemente y el diferencial trasero de deslizamiento limitado ayudaba a que no se hiciera un desastre en los arranques. ¿Todo perfecto? No. Y aunque su suspensión era dura para soportar la potencia, no era precisamente la mejor para tomar curvas cerradas con confianza. Pero si lo tuyo era pisar el acelerador y reírte de los deportivos que creían que te iban a ganar, entonces esta bestia cuadrada era justo lo que necesitabas. En los 90 costaba unos $30,000 y hoy es una joya de colección. Así que si alguna vez ves un Typhoon en la calle, no te dejes engañar por su pinta de camioneta común, porque puede que te haga pasar un muy mal rato en un semáforo. Número 4. Ford F-150 SVT Lightning. En los 90s, las pickups eran cosa de trabajo, lodo y herramientas. Nadie en su sano juicio pensaba en una como un auto deportivo. Pero Ford, en un arranque de locura genial, dijo, ¿y si hacemos una F-150 que corra como un muscle car? Y así nació la SVT Lightning de 1995. Metieron un motor V8 de 5.8 litros, el famoso 351 Windsor, con 240 caballos de fuerza y 461 Nm de torque. No era el motor más brutal, pero para una camioneta de su época era una declaración de guerra. ¿El resultado? Bueno, de 0 a 100 km por hora en 7.2 segundos, algo ridículamente rápido para un mastodonte de su tipo. Su velocidad máxima, de 190 km por hora, la ponía a la par con deportivos de gama media. No se trataba solo de potencia. Ford también reforzó el chasis, mejoró la suspensión y agrandó los frenos para que no te mataras al intentar domarla. La transmisión automática de 4 velocidades hacía el trabajo sin dramas y el diferencial de deslizamiento limitado aseguraba que la potencia llegara al suelo sin convertirte en un trompo. Pero claro, nada es perfecto. Su precio original de $21,000 la hacía accesible, pero pocos entendieron lo especial que era. Hoy es un objeto de culto entre los locos de las pickups deportivas. Si querías una camioneta con alma de muscle car antes de que fuera una moda, la F-150 SVT Lightning de 1995 fue la que empezó todo. Una bestia adelantada a su tiempo que muchos ignoraron hasta que fue demasiado tarde. Número 5. Ford Taurus SHO. Cuando escuchas Ford Taurus de los 90, lo primero que se te viene a la mente es un auto genérico, aburrido y perfecto para contadores, sin imaginación o papás que solo querían algo que no diera problemas. Pero si tenía las letras SHO en la cajuela, la historia era otra. El problema, porque claro, había problemas, era la tracción delantera. Imagínate meter un motor potente en un coche que no está listo para controlarlo. Si pisabas el acelerador con ganas, las llantas delanteras entraban en crisis, patinando sin rumbo fijo mientras intentaban agarrarse al asfalto. Ford intentó solucionarlo con ajustes en la suspensión, pero al final del día seguía siendo un Taurus y no un BMW. Así que si te creías piloto de carreras en una curva cerrada, lo más probable es que terminaras haciendo malabares con el volante. Y aunque su precio original de $28,000 lo hacía una opción tentadora para quien buscaba un sedán con alma de deportivo, su diseño seguía pareciendo el de un Taurus normal, o sea, nadie lo tomaba en serio. Número 6. Ford Thunderbird SC. Si alguien te menciona el Ford Thunderbird, seguro piensas en los modelos clásicos de los 50 o en los intentos fallidos de los 2000 que no emocionaron a nadie. Pero en 1995 existió una versión que merecía mucho más reconocimiento. El Thunderbird
SC o Super Coupé, un auto que, en vez de seguir la receta de los V8 enormes y dragones, apostó por un V6 de 3.8 litros con un supercargador Eaton M90. El resultado, 230 caballos de fuerza y 450 Nm de torque, lo que la hacía más ágil y con mejor entrega de potencia que varios V8 de la época. En cuanto a números, el SC no se quedaba atrás. Iba de 0 a 100 km por hora en 7.2 segundos y una velocidad máxima de 225 km por hora. Nada mal para un coupé de lujo. Pero lo realmente especial era su suspensión trasera independiente, algo casi imposible de encontrar en autos americanos de esos años. Mientras los demás brincaban con cada bache gracias a sus ejes rígidos prehistóricos, el Thunderbird SC ofrecía una conducción más refinada, estable y hasta deportiva. Además, tenía opción de transmisión manual de 5 velocidades o una automática de 4, un detalle que lo hacía destacar entre los típicos coupés americanos que solo venían con cajas automáticas aburridas. ¿Cuál fue el gran problema? Ford lo dejó en el olvido. Mientras el Mustang se robaba toda la atención, el Thunderbird SC se quedó en la sombra, a pesar de ser más cómodo, más refinado y casi igual de rápido. Su precio original rondaba los $25,000 y aunque en su momento no recibió todo el amor que merecía, hoy es una joya oculta entre los coupés deportivos de los años 90. Número 7. Mercury Cougar XR7. Mira, en los 90s, si alguien te decía que un Mercury Cougar XR7 era un carro serio en la carretera, probablemente soltaríamos una carcajada porque, seamos honestos, ¿quién se emocionaba por un Mercury? Este siempre fue el primo elegante del Ford Thunderbird, un carrito más preocupado por la comodidad que por la velocidad. Pero en 1990, Mercury intentó cambiar la jugada. Le metieron tecnología de punta, bueno, para esa época, y lo vistieron como si fuera un felino listo para cazar, aunque pocos se dieron cuenta de esto. Además, este modelo trae suspensión trasera independiente, algo que los muscle cars de la época ni siquiera soñaban. Mientras ellos brincaban como caballos desbocados en cada bache, el Cougar XR7 iba tranquilo, suave y sin dramas. No era un auto deportivo de hueso colorado, pero tampoco era una nave torpe. Ahora, claro, no todo era color de rosa. Además, aunque había una versión manual de 5 velocidades, la mayoría de la gente compraba la automática de 4, matando un poco la emoción del manejo. Y para colmo, costaba unos $21,000, lo cual lo ponía en una opción incómoda frente al Mustang o el Thunderbird, que eran opciones más obvias. Al final, la gente simplemente lo ignoró. Hoy, encontrar uno en buen estado es casi una misión imposible, pero si lo logras, te llevas un coupé con un diseño único y un manejo bastante decente. Número 8. Pontiac Grand Prix GTP. Si los años 90 fueran un programa de TV, Pontiac sería ese tipo rudo con chaqueta de cuero y actitud desafiante. Todo el mundo hablaba del Firebird y el Trans AM, pero pocos recuerdan que también metieron las manos en el terreno de los sedanes deportivos, y ahí estaba el Grand Prix GTP de 1995, un auto que podía hacerle frente a los muscle cars sin renunciar a la comodidad de un 4 puertas. Tenía la pinta, el motor y el manejo para destacar, pero ¿adivina qué? Nadie le hizo caso. Bajo el capó escondía un V6 de 3.4 litros, LQ1 DOHC, que entregaba 210 caballos de fuerza y 292 Nm de torque. No era un V8, pero tampoco un aburrido motor de tipo abuelo. No, con doble árbol de levas, tenía un sonido agresivo y una respuesta decente. Iba de 0 a 100 km por hora en 7.6 segundos y una velocidad máxima de 225 km por hora. Para un sedán de su época, eso era bastante
respetable, sobre todo considerando que costaba mucho menos que otros deportivos de la década. Pontiac incluso se preocupó por afinar la suspensión y la dirección, haciéndolo sorprendentemente ágil para su tamaño. Pero claro, no todo podía ser perfecto y como si eso no fuera suficiente, el Pontiac decidió que no valía la pena promocionarlo en serio. Todo el amor y atención se la llevaban el Firebird y el Trans AM, dejando al Grand Prix GTP en un injusto segundo plano. Número 9. Mitsubishi Diamante VRX. Cuando se habla de sedanes japoneses de los 90 con un toque de lujo y potencia, la conversación siempre gira en torno a los sospechosos de siempre: Lexus GS, Nissan Maxima, Toyota Crown. Pero, ¿alguien se acuerda del Mitsubishi Diamante VRX? No, claro que no. Mitsubishi, más famoso por el Lancer Evolution y el 3000 GT, también se metió en el juego de los sedanes elegantes y rápidos, pero nadie parecía estar prestando atención. Bajo el capó, este fantasma tenía un V6 de 3.5 litros, 6G74 SOHC, que soltaba 210 caballos de fuerza y 310 Nm de torque. ¿Era rápido? Bueno, para su época sí. Hacía de 0 a 100 km por hora en 7.5 segundos y llegaba hasta los 230 km por hora. El problema es que Mitsubishi decidió que la tracción delantera era la clave, mientras que sus competidores apostaban por la trasera. ¿El resultado? Un manejo estable y seguro, pero no tan emocionante como algunos rivales más juguetones. Al menos la suspensión independiente en las 4 ruedas le daba un toque de deportividad y control. Pero, a pesar de sus méritos, el Diamante VRX terminó en el olvido. ¿Por qué? Primero porque costaba unos $32,000, metiéndolo en el mismo rango de marcas más reconocidas y deseadas. Y segundo, Mitsubishi nunca supo venderlo bien. No lo promocionaron como un sedán de alto rendimiento y la gente simplemente lo ignoró. Número 10. Mazda MX-6 LS. Si hablamos de los Mazda de los años 90, todo el mundo piensa en dos cosas: el RX-7 con su motor rotativo y su aura de auto de ensueño, y el MX-5 Miata, el juguete perfecto para los puristas de la conducción. Pero, ¿y el MX-6 LS? Exacto, casi nadie lo recuerda. Y eso es una injusticia porque este coupé tenía mérito de sobra para no quedar en el olvido. Y no solo eso, también tenía tracción delantera y suspensión independiente en las 4 ruedas, lo que lo hacía un rival serio en las curvas. Para los que querían una experiencia más pura, Mazda ofrecía una caja manual de 5 velocidades, aunque también existía una versión automática de 4 velocidades, que honestamente nadie quería. Entonces, ¿por qué se perdió en la historia? Bueno, su precio de $22,000 lo dejaba en tierra de nadie, más caro que otros coupés de tracción delantera, pero sin el pedigrí de los deportivos de tracción trasera. Su diseño era bonito, pero tampoco lo suficiente como para robar miradas. ¿Y tú, cuál de estos autos crees que merece más reconocimiento? Cuéntanos en los comentarios. ¿Sabías que en los años 80 hubieron autos que aceleraban tan rápido como algunos deportivos europeos de élite, pero que muy pocos recuerdan hoy en día? Aunque parezca increíble, muchos autos americanos y algunos importados tenían tanta potencia escondida bajo el capó que podían dejarte boquiabierto en el primer acelerón. Si creías que los 80s solo eran música pop y peinados extravagantes, bueno, prepárate porque estos autos olvidados están aquí para demostrarte que la década fue mucho más que eso. Número 1. Buick Grand National GNX de 1987. Si mencionas la palabra Buick, lo más probable es que imagines un auto cómodo, lento y perfecto para un paseo relajado.
Pero si añades las siglas GNX a la ecuación, estás hablando de una bestia completamente diferente. En 1987, Buick decidió desafiar todos los prejuicios con un auto que parecía haber salido directamente del lado oscuro, el Grand National GNX. Visualmente parecía sacado de una película policial de los 80, con su pintura negra siniestra, rines exclusivos de aluminio y la insignia GNX discretamente colocada en la parrilla frontal. Pero lo verdaderamente intimidante estaba debajo del capó. Un motor V6 turbo alimentado de 3.8 litros, oficialmente con 276 caballos de fuerza, aunque en realidad se sospechaba que entregaba bastante más potencia. El torque era brutal, con más de 488 Nm, capaces de catapultar esta máquina de 0 a 100 km/h en menos de 5 segundos, más rápido que muchos superdeportivos de la época, incluyendo varios modelos de Porsche y Ferrari. De hecho, era tan potente que General Motors tuvo que reforzar la transmisión automática y los diferenciales para evitar que el auto literalmente se despedazara en cada acelerón. ¿Quieres saber qué tan especial fue este Buick? Solo se produjeron 547 unidades del GNX y cada una se vendió casi al instante a un precio de aproximadamente unos $29,000 de aquella época. Una cifra elevada, pero totalmente justificada, considerando que estabas comprando una máquina capaz de humillar deportivos mucho más caros en cualquier semáforo. Hoy en día, encontrar uno es como buscar una aguja en un pajar, y si tienes suerte y mucho dinero, claro, como para poder hacerlo. Entonces, prepárate para vivir la experiencia más radical de los años 80. Número 2. Toyota Celica Supra Mk2 de 1982 a 1986. Cuando pensamos en deportivos japoneses icónicos de los 80s, casi siempre nos acordamos del Nissan Skyline o del Honda NSX. Pero mucho antes de que estos nombres resonaran con fuerza, Toyota ya estaba haciendo ruido con el Celica Supra Mk2. Lanzado al mercado en 1982, este coupé combinaba lo mejor de los dos mundos, un diseño aerodinámico y un potente motor atmosférico de 6 cilindros en línea, el legendario SMGE de 2.8 litros que entregaba 170 caballos y alrededor de 230 Nm de torque. Puede que estas cifras no parezcan tan impresionantes hoy, pero para los estándares de principios de los 80, este Supra era pura adrenalina japonesa. Su diseño anguloso, los faros retráctiles y sus llantas de aleación lo convertían en un coche tremendamente atractivo. Pero el Celica Supra no era solo potencia, también ofrecía suspensión independiente en las 4 ruedas y frenos de disco ventilados, detalles técnicos que lo ponían un paso adelante respecto a muchos deportivos americanos contemporáneos. Este auto se hizo popular rápidamente por su rendimiento equilibrado, siendo rápido en línea recta y sorprendentemente ágil en curvas cerradas. El interior también destacaba con un diseño futurista para la época, lleno de indicadores digitales, botones electrónicos y asientos deportivos que parecían sacados de una nave espacial. Los nuevos costaban cerca de $17,000, lo cual lo hacía bastante competitivo frente a otras opciones europeas o americanas. Hoy, aunque eclipsado por sus sucesores más famosos, el Celica Supra Mk2 sigue siendo un auto venerado entre los entusiastas que valoran un deportivo auténtico y sin pretensiones. Número 3. Ford Mustang SVO 1984-1986. En la cultura popular automotriz, el Mustang de los 80 suele asociarse al poderoso V8 GT. Pero hubo otra variante del Mustang menos recordada, pero igualmente fascinante, el Mustang SVO. Lanzado entre 1984 y 1986, este modelo especial venía equipado con algo que pocos esperaban en un muscle americano tradicional.
tradicional, un motor turbo de 4 cilindros y 2.3 litros. Con una potencia de hasta 205 caballos en su versión final y 336 Nm de torque, el Mustang SVO demostró que menos cilindros no significaba menos diversión. Gracias a su peso más ligero sobre el eje delantero, ofrecía una conducción más precisa y ágil que el Mustang GT tradicional, especialmente en las curvas. Además, tenía características técnicas avanzadas para la época, como frenos de disco en las 4 ruedas, suspensión ajustable y una aerodinámica optimizada con un alerón trasero distintivo y parrilla frontal rediseñada. El interior también reflejaba este enfoque deportivo con asientos de cuero recaro opcionales y una instrumentación que invitaba a conducir rápido. Aunque su precio inicial de aproximadamente unos $16,000 lo hacía más caro que la versión GT tradicional, quienes apostaron por este Mustang Turbo obtuvieron un auto adelantado a su tiempo que sigue siendo una joya rara y muy apreciada entre los aficionados a los muscle cars ochenteros. Número 4. Mitsubishi Starion, 1982-1989. Pocos recuerdan hoy al Mitsubishi Starion, pero en los 80 fue uno de los deportivos japoneses más intrigantes. Su diseño agresivo, ancho y con líneas marcadas capturaba inmediatamente la atención. Pero no era solo un auto atractivo por fuera. Bajo el capó tenía un motor turbo alimentado de 4 cilindros y 2.6 litros que producía hasta 188 caballos en sus últimas versiones, cifras que lo posicionaban bien frente a otros deportivos compactos de la época. Con tracción trasera, caja manual de 5 velocidades y suspensión independiente en las 4 ruedas, el Starion era realmente divertido de manejar, con una buena dosis de sobreviraje controlable para quienes disfrutaban derrapar en las curvas. Además, contaba con características avanzadas como frenos ABS opcionales y un diferencial de deslizamiento limitado. Este Mitsubishi no tuvo el éxito comercial de sus contemporáneos más famosos como el Nissan Z o el Mazda RX-7, pero su rareza y desempeño lo han convertido en un vehículo de culto entre los coleccionistas. Costaba alrededor de $18,000 cuando era nuevo, lo que representaba una buena relación calidad-precio para un auto con tanto carácter y tecnología avanzada para su tiempo. Número 5. Mazda RX-7 Turbo 2, 1986-1988. Cuando se trata de innovación automotriz en los años 80, pocos fabricantes se arriesgaron tanto como Mazda. Con el RX-7 Turbo 2, Mazda no solo presentó un auto rápido, sino que redefinió lo que podía esperarse de un vehículo deportivo compacto japonés. La segunda generación del RX-7, especialmente en su variante Turbo 2, era mucho más que un auto rápido. Era un verdadero pionero tecnológico gracias a su motor rotativo Wankel. Este motor de 1.3 litros, increíblemente pequeño y liviano, generaba aproximadamente 182 caballos de fuerza y alrededor de 250 Nm de torque gracias al turbocargador, ofreciendo cifras impresionantes para su modesta cilindrada. Visualmente, el RX-7 Turbo 2 mantenía una presencia discreta pero claramente deportiva. Sus faros retráctiles y líneas suavizadas le daban un aire futurista y elegante, mientras que sus rines de aleación ligera y alerón trasero funcional subrayaban su naturaleza deportiva. Pero la verdadera magia ocurría al conducirlo. Este auto era excepcionalmente equilibrado gracias a su reparto de peso casi perfecto, 50-50, algo que le daba una maniobrabilidad y agilidad sorprendentes, ideales tanto para la pista como para carreteras de montaña. Además de su impresionante rendimiento dinámico, Mazda
dotó al RX-7 Turbo 2 con un interior orientado al conductor, con un panel de instrumentos completo, asientos deportivos con excelente soporte lateral y materiales de alta calidad para la época. Su transmisión manual de 5 velocidades ofrecía cambios precisos y rápidos, ideales para aprovechar todo el potencial del motor rotativo turboalimentado. A pesar de todas estas virtudes, el RX-7 Turbo 2 era relativamente accesible, con un precio que rondaba los $20,000 en los 80s, convirtiéndolo en una excelente opción frente a competidores más caros y menos avanzados tecnológicamente. Hoy en día, el Mazda RX-7 Turbo 2 es buscado por entusiastas y coleccionistas por igual, gracias a su rareza y singularidad mecánica, convirtiéndolo en uno de los grandes clásicos olvidados de la década. Número 6. Saab 900 Turbo SPG, 1985-1991. Hablar de Saab en los años 80 es hablar de una marca que se atrevió a hacer las cosas de manera diferente. Mientras muchos fabricantes seguían recetas convencionales, Saab rompía paradigmas y el 900 Turbo SPG es un claro ejemplo de esa filosofía audaz y única. A primera vista, el 900 Turbo SPG parecía un auto sueco práctico y sensato, pero en realidad escondía un motor turbo de 4 cilindros y 2.0 litros capaz de entregar hasta 175 caballos de fuerza y 273 Nm de torque. Esto lo convertía en uno de los sedanes compactos más potentes y rápidos de su época, alcanzando de 0 a 100 km/h en menos de 8 segundos. El diseño del Saab 900 Turbo SPG era inconfundible, con su característico frente inclinado, grandes ventanas y un perfil aerodinámico que no se parecía a ningún otro auto en el mercado. Pero Saab no solo se enfocaba en la velocidad en línea recta, la seguridad y la calidad eran primordiales. Su estructura robusta, junto con elementos de seguridad innovadores para la época, hicieron que se destacara significativamente en términos de protección de los ocupantes. En el interior, el Saab combinaba un diseño funcional con elementos deportivos. El tablero envolvente, los asientos de cuero cómodos pero con excelente soporte y una instrumentación clara y precisa mostraban claramente la intención deportiva y práctica del vehículo. A diferencia de otros autos rápidos de la época, el Saab 900 Turbo SPG era un auto que podías utilizar todos los días sin sacrificar comodidad ni practicidad. Su precio original de aproximadamente unos $25,000 reflejaba su alto nivel de ingeniería y calidad. Aunque hoy es un auto raro y relativamente difícil de encontrar, quienes poseen uno suelen describirlo como una experiencia única, combinando la solidez y la seguridad sueca con un desempeño sorprendentemente dinámico. Número 7. Chevrolet Monte Carlo SS 1983-1988. En los años 80, el Chevrolet Monte Carlo SS representó una reivindicación del espíritu muscle car, aunque adaptado a las realidades y restricciones de la época. Chevrolet logró un equilibrio entre diseño agresivo, desempeño robusto y comodidad de crucero, creando un automóvil que no era solo rápido, sino también un símbolo del estilo americano ochentero. El corazón del Monte Carlo SS era un clásico motor V8 de 5.0 litros que generaba 180 caballos de fuerza y alrededor de 305 Nm de torque. Aunque estas cifras pueden parecer modestas hoy, en los 80, esto era suficiente para darle al Monte Carlo SS una aceleración respetable y una presencia sonora digna de los mejores
mejores muscle cars del pasado. Su diseño exterior, con líneas rectas, un frontal agresivo y el emblemático spoiler trasero, comunicaba claramente su intención deportiva. Este auto era especialmente popular en las carreras NASCAR, donde su robustez y estabilidad a altas velocidades lo hicieron un favorito entre pilotos y aficionados por igual. Por dentro, el Montecarlo SS ofrecía una combinación de comodidad y deportividad con asientos de tela o cuero que proporcionaban un excelente soporte junto con un tablero simple pero efectivo que incluía tacómetro y velocímetro claramente visibles. Su precio de entrada rondaba los $14,000, haciéndolo accesible para muchos entusiastas que buscaban un auto con verdadera esencia americana. Número 8. Pontiac Fiero GT 1985-1988. Cerrando esta parte del recorrido está el Pontiac Fiero GT, un deportivo de motor central que rompió moldes en la industria automotriz estadounidense. Lanzado originalmente como un auto económico, Pontiac rápidamente convirtió al Fiero en un deportivo auténtico con la variante GT, que incluía un motor V6 de 2.8 litros que entregaba 140 caballos y 230 Nm de torque. Su disposición de motor central trasero era revolucionaria para un fabricante estadounidense en los 80, dándole un comportamiento dinámico extraordinario y una distribución de peso ideal. Visualmente, el Fiero GT era tan atractivo como innovador, con líneas agresivas, carrocería compacta y un diseño que recordaba a muchos deportivos europeos exóticos. El interior del Fiero GT combinaba la deportividad con cierta practicidad, ofreciendo asientos deportivos cómodos, paneles de instrumentos claramente orientados al conductor y una ergonomía sorprendentemente buena para un vehículo tan pequeño y deportivo. Con un precio inicial de alrededor de $13,000, el Fiero GT se posicionó como un deportivo asequible con características únicas. Aunque su producción duró poco tiempo, el Pontiac Fiero GT sigue siendo recordado con cariño por muchos aficionados quienes valoran su rareza, desempeño único y espíritu atrevido, convirtiéndolo en un auténtico clásico de culto. Número 9. Oldsmobile Cutlass 442 de 1985 a 1987. Pocos autos en la industria automotriz americana tienen tanta resonancia y herencia como el Oldsmobile Cutlass 442. Aunque sus días de gloria fueron principalmente en los años 60 y 70, Oldsmobile intentó revivir esa magia en los 80s, lanzando una versión especial del Cutlass Supreme bajo el icónico emblema 442, que históricamente significaba 4 barriles, 4 velocidades y doble escape. Esta versión ochentera del 442 estaba equipada con un motor V8 de 5.0 litros que entregaba alrededor de 170 caballos de fuerza y aproximadamente 339 Nm de torque. Es cierto que comparado con sus antecesores clásicos, este 442 parecía modesto en potencia, pero en la época representaba un equilibrio adecuado entre rendimiento y economía, algo crucial durante los años posteriores a la crisis petrolera. Visualmente, el Oldsmobile Cutlass 442 destacaba gracias a su apariencia musculosa, acentuada por franjas deportivas, una parrilla distintiva y un juego de llantas exclusivas que lo diferenciaban claramente del Cutlass estándar. Su carrocería coupé, con líneas cuadradas y elegantes, reflejaba perfectamente la moda de los años 80, siendo agresivo sin caer en excesos. El manejo del Cutlass 442 se orientaba más hacia la comodidad y el placer de conducir en autopistas que hacia una conducción deportiva agresiva. Su suspensión, aunque firme y deportiva, ofrecía suficiente confort para viajes largos. Por dentro, el interior del 442 mantenía un ambiente elegante y cómodo con asientos deportivos tapizados
tapizados en tela o cuero opcional y una consola central que albergaba todos los controles necesarios de manera accesible y sencilla. Aunque el precio inicial rondaba los $15,000 en su época, su rareza actual y el prestigio asociado al nombre 442 han hecho de esta versión del Cutlass un vehículo muy deseado entre los coleccionistas y entusiastas que buscan un muscle car ochentero con pedigrí histórico. Número 10. Dodge Shelby Charger 1983-1987. Para cerrar esta lista con broche de oro, tenemos al Dodge Shelby Charger, un automóvil compacto que nació de la colaboración entre Dodge y el legendario Carroll Shelby. Mientras Shelby es mundialmente famoso por sus brutales modificaciones en autos como el Mustang, en los 80 se atrevió con algo totalmente diferente, el Charger compacto basado en la plataforma del Dodge Omni. Aunque pequeño y relativamente económico, el Shelby Charger estaba equipado con un motor turbo alimentado de 4 cilindros y 2.2 litros, capaz de producir hasta 146 caballos de fuerza y alrededor de 230 Nm de torque. En un auto que pesaba menos de 1.100 kilos, estas cifras eran suficientes para ofrecer un rendimiento sorprendente, especialmente en términos de aceleración y maniobrabilidad. Estéticamente, el Shelby Charger era llamativo desde cualquier ángulo. Sus colores distintivos, franjas deportivas y logos Shelby dejaban claro que no era un vehículo ordinario. Su diseño aerodinámico, con faldones laterales y spoiler trasero funcional, no solo era estético, sino que también contribuía a su desempeño en carretera. El interior estaba acorde a la imagen deportiva del auto, con asientos recaro disponibles en algunas versiones, un volante deportivo de 3 brazos firmado por Shelby y una instrumentación completa que enfatizaba su carácter deportivo. La transmisión manual de 5 velocidades era obligatoria para aprovechar plenamente la potencia disponible, convirtiendo cada conducción en una experiencia divertida y memorable. En los 80, su precio base, alrededor de unos $9,000, lo hizo tremendamente atractivo para jóvenes entusiastas que buscaban un vehículo económico, pero con carácter y buen rendimiento. Hoy en día, los Dodge Shelby Charger son raras joyas entre los coleccionistas, apreciados no solo por su desempeño, sino por su conexión con la leyenda de Carroll Shelby. Durante los años 70, el mundo del automovilismo vivió una transformación inesperada. Las grandes marcas ya no solo competían por tener el muscle car más ruidoso y llamativo, sino por esconder lo mejor que tenían bajo una apariencia completamente inocente. En esa década, mientras los seguros se disparaban, las normas ambientales apretaban y el petróleo comenzaba a costar más que el oro líquido, los verdaderos entusiastas tuvieron que volverse creativos. Así nacieron los Sleepers, autos que no presumían nada, pero lo tenían todo. Eran lobos vestidos de cordero, máquinas que parecían autos familiares, discretos o incluso aburridos, pero que bajo el cofre escondían motores capaces de humillar a deportivos mucho más caros y vistosos. Y lo mejor de todo, casi nadie se acuerda de ellos. Hoy te traemos una lista con 15 sleepers totalmente desconocidos de los años 70. Autos que nunca fueron portada de revista, pero que en un cuarto de milla podían dejar a un Corvette viendo su matrícula. Número 1. AMC Hornet SC360. La mayoría recuerda al AMC Hornet como un auto compacto, económico y funcional, pero muy pocos saben que existió una versión pensada para los fanáticos de la velocidad, el Hornet SC360. Y sí, ese 360 no era algo decorativo. Este pequeño demonio venía con un motor V8 de 360 pulgadas cúbicas que entregaba 245 caballos
caballos de fuerza en su versión base y hasta 285 caballos con el paquete Go, que incluía un carburador de 4 gargantas y escape de doble salida. Nada mal para un auto que parecía el típico sedán de mamá. Lo más interesante era su ligereza. Al pesar poco más de 1.400 kilos, el Hornet SC360 tenía una relación peso-potencia que le permitía acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 6.5 segundos. Todo esto sin llamar demasiado la atención. No tenía alerones, ni franjas llamativas, ni un rugido atronador, pero con las opciones adecuadas, este Hornet podía plantarle cara a cualquier muscle car de principios de los 70. Y como solo se produjeron poco más de 750 unidades, hoy es una pieza rara que pocos coleccionistas conocen. Número 2. Chevrolet Chevelle 300 Deluxe. Cuando piensas en el Chevelle, seguramente se te viene a la mente el SS454 con su enorme motor y su agresiva estética. Pero lo que pocos saben es que el sleeper definitivo se escondía justo en el modelo más sencillo, el Chevelle 300 Deluxe, con el motor L78-396. Externamente era aburrido, no tenía ni molduras cromadas, ni franjas deportivas, ni siquiera emblemas que indicaran que había algo especial debajo. Pero ese algo especial era un motor V8 de 396 pulgadas cúbicas que entregaba 375 caballos de fuerza, el mismo que el SS más radical. Este auto estaba pensado para compradores discretos que querían potencia sin llamar la atención, y Chevrolet no hizo ningún esfuerzo por venderlo como muscle car. Eso lo convierte en uno de los autos más infravalorados de toda la década. Con su transmisión Muncie de 4 velocidades y diferencial Posi-Traction, el Chevelle 300 Deluxe era capaz de completar el cuarto de milla en 13.8 segundos, humillando a muchos autos que costaban el doble. Número 3. Dodge Dart Swinger. A simple vista, el Dart Swinger parecía otro auto económico de la época, compacto, sencillo, sin lujos ni pretensiones. Pero si tenías el ojo afinado, podías pedirlo con el motor 340 V8, una joya que Dodge puso en varios modelos compactos durante esos años. Este pequeño bloque de 5.6 litros generaba 275 caballos de fuerza, aunque se rumorea que la cifra real estaba más cerca de los 310 caballos. Lo interesante es que este Dart era ligero, maniobrable y sorprendentemente rápido. Era el tipo de auto que podía pasar desapercibido en un estacionamiento, pero en una luz roja te podía dejar masticando su humo. La versión con transmisión manual de 4 velocidades era especialmente divertida, y los escapes laterales le daban un sonido muy sutil pero amenazante. Gracias a su bajo peso, el Dart Swinger 340 hacía el cuarto de milla en menos de 14 segundos. Y lo mejor, costaba mucho menos que un Charger o un Challenger, un verdadero sleeper de pies a cabeza. Número 4. Mercury Comet GT. Mercury no suele aparecer en listas de muscle car, y mucho menos cuando se trata del humilde Comet. Pero en 1974 la división de Ford lanzó una versión especial llamada Comet GT, que escondía mucho más de lo que aparentaba. La mayoría venía con motores de 6 cilindros, pero si sabías qué pedir, podías equiparlo con el famoso 302 V8, el mismo motor que usaba el Mustang de entrada en esa época. Con 210 caballos de fuerza y una transmisión manual de 3 o 4 velocidades, este pequeño GT tenía una actitud rebelde pero sin llamar demasiado la atención. Estéticamente era casi idéntico al Ford Maverick, pero con detalles únicos como franjas laterales, espejos deportivos y rines opcionales estilo rally. Eso sí, nada que gritara ¡cuidado conmigo! En la calle, el Comet GT era subestimado por casi todos, hasta que pisabas el acelerador. Su relación peso-potencia le permitía acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 8 segundos, una cifra muy respetable para un auto compacto de esa época. Hoy, el Comet GT es uno de esos autos que la mayoría ha olvidado por completo, pero quienes lo conocieron saben que fue uno de los sleepers más puros de los años 70. Número 5. Buick Apollo GSX.
Cuando escuchas GSX, piensas inmediatamente en el Buick Grand Sport 455, ¿verdad? Ese músculo descomunal de finales de los 60s. Pero en 1973, Buick tomó una ruta completamente distinta, más discreta, más pequeña y quizás más letal. Así nació el Apollo GSX, una versión especial basada en el compacto Apollo, primo del Chevy Nova. Solo se ofreció como paquete estético, en teoría, pero algunos compradores sabían que podían pedirlo con el motor 350 V8 High Output, que entregaba hasta 190 caballos de fuerza, cifra modesta en los papeles, pero más que suficiente para su bajo peso y tamaño reducido. Lo más curioso es que el GSX del Apollo no tenía emblemas exagerados ni spoilers agresivos como su hermano mayor, solo algunas franjas, molduras sutiles y unas llantas deportivas que apenas sugerían que había algo más bajo el cofre. Con la transmisión automática de 3 velocidades y un diferencial trasero bien calibrado, este Buick podía sorprender en las salidas y mantener una aceleración firme hasta los 100 km por hora en menos de 8 segundos. Hoy es una rareza casi olvidada, pero en su momento fue la respuesta directa de Buick al muscle car en extinción. Y lo más impresionante es lo poco que se conserva de estos modelos. La producción del Apollo GSX fue limitada y muchos se vendieron sin que los compradores supieran siquiera lo que tenían en las manos. Un auténtico sleeper escondido dentro de un Buick que nadie recordaría, salvo los más obsesivos. Número 6. Plymouth Valiant Brougham. A mediados de los años 70, los muscle cars estaban desapareciendo, reemplazados por sedanes más cómodos, seguros y aburridos. Pero en ese proceso de transformación, algunos autos quedaron atrapados entre dos mundos. El Valiant Brougham 360 es uno de ellos. Plymouth tomó su confiable sedán compacto y le dio una inyección inesperada de adrenalina al ofrecer el motor V8 de 360 pulgadas cúbicas con 245 caballos de fuerza y un torque que podía mover montañas. Este bloque, aunque limitado por las normas de emisiones, seguía siendo un rival a temer. Visualmente, era todo lo contrario a un deportivo. Tapicería de terciopelo, detalles cromados, líneas sobrias. Era el auto perfecto para un padre de familia que no quería llamar la atención hasta que pisaba el acelerador. Con transmisión automática TorqueFlite y una suspensión sorprendentemente firme, el Valiant Brougham podía dejar atrás a más de un Camaro en mal estado en una salida rápida. Era un sleeper de pura cepa, escondido entre los lujos discretos de un sedán ejecutivo. Además, su comportamiento en carretera era sorprendentemente sólido para su tamaño. Tenía una dirección precisa y una suspensión delantera con geometría bien pensada, lo que le daba buen aplomo incluso a velocidades altas. Claro, no era un auto para curvas cerradas, pero en línea recta te dejaba con la boca abierta. Y como casi nadie los conservó en buen estado, hoy es casi imposible ver uno en la calle. Pero quienes lo conocieron saben que no había que subestimarlo. Número 7. Ford Granada ESS. ¿Un Ford Granada en una lista de sleepers? Suena raro hasta que conoces al Granada ESS con motor 351 Windsor. El Granada fue la respuesta de Ford a los sedanes de lujo europeos, pero en su versión ESS, European Sport Sedan. Lo que prometía era comportamiento ágil y conducción divertida. Lo que nadie esperaba era que pudiera venir equipado con un V8 de 5.8 litros que generaba hasta 180 caballos de fuerza, una cifra interesante para un auto que no pesaba tanto como parecía. El ESS se distinguía por sus espejos negros, parrilla deportiva, rines especiales y una suspensión revisada. Pero nada de esto gritaba potencia. De hecho, la mayoría lo consideraba una alternativa conservadora al Maverick o al LTD. Pero con el V8 351, el Granada ESS tenía una aceleración respetable y una velocidad crucero ideal para autopista. Lo mejor de todo era su silencio. No hacía ruido, no tenía vibraciones, simplemente se movía más rápido de lo que uno esperaba. Era el tipo de auto que alguien compraba por comodidad, pero luego descubrías que tenía el corazón de un hot rod bien afinado. Y aunque la mayoría de la gente lo veía como un transporte ejecutivo más, algunos entusiastas supieron modificarlo con piezas de Mustang para
para mejorar aún más su desempeño. Es, sin duda, uno de los grandes olvidados de Ford. Pero si alguna vez te toca verlo en la calle, no lo subestimes. Número 8. Chevrolet Malibu Classic. Cuando la línea Malibu abandonó la estética musculosa del Chevelle para volverse un sedán más cuadrado y conservador, muchos pensaron que la diversión se había terminado. Pero Chevrolet tenía una última carta bajo la manga, el Malibu Classic con motor 305 de 4 gargantas. No era un coche de carreras, ni siquiera era un coche deportivo, pero si pedías el motor adecuado, un V8 de 5.0 litros con carburador Quadrajet y lo combinabas con la transmisión manual opcional, lo que obtenías era un auto ágil, silencioso y sorprendentemente rápido en línea recta. El Malibu Classic, con esta configuración, entregaba alrededor de 150 a 170 caballos, dependiendo del ajuste, pero lo hacía con suavidad y con una respuesta inmediata. Y como la mayoría de estos autos fueron adquiridos por personas mayores, el kilometraje bajo y el buen estado general eran comunes. Este auto fue un sleeper silencioso por naturaleza. Parecía un transporte ejecutivo, pero podía adelantarse sin esfuerzo en la autopista y humillar a más de un compacto deportivo japonés que se cruzara en su camino. Además, su sencillez mecánica lo convertía en una plataforma perfecta para modificaciones. Bastaba con ajustar la ignición, cambiar el árbol de levas y abrir un poco el escape, y tenías un coche que no solo aceleraba bien, sino que sonaba como debía. Número 9. Oldsmobile Cutlass S. El Cutlass es uno de esos autos que, dependiendo del año y la versión, puede ser cualquier cosa, desde un elegante coupé de lujo hasta un muscle car feroz. Pero pocos recuerdan que el Cutlass S de 1971 se podía pedir con el monstruoso motor 455 Rocket V8. Este bloque masivo generaba hasta 340 caballos de fuerza y más de 500 libras-pie de torque, una cifra brutal incluso para los estándares de principios de los 70. Y lo mejor, el Cutlass S no parecía tan agresivo como el 442, sin franjas, sin emblemas llamativos, sin spoilers, solo una carrocería sobria, líneas limpias y un interior amplio y cómodo. Pero bastaba una pisada firme al acelerador para que el escape te recordara que estaba sentado sobre una bomba de torque. Este Cutlass podía hacer el cuarto de milla en 13.9 segundos, siempre y cuando el conductor supiera domar la potencia descomunal del eje trasero. En ese sentido, era un auto que separaba a los hombres de los niños. Y hay algo más, su suspensión trasera era sorprendentemente refinada, permitiéndole transferir la potencia al suelo con eficacia. Eso lo hacía no solo rápido en línea recta, sino también bastante predecible para un coche de su tamaño. Hoy, el Cutlass S455 es una joya escondida que pocos buscan, y eso lo convierte en uno de los sleepers más bestiales de la década. Número 10. Oldsmobile Omega SX. Cuando escuchas el nombre Omega, probablemente pienses en un sedán más enfocado en la comodidad que en el desempeño, y en parte estás en lo cierto. Pero en 1973, Oldsmobile decidió hacer algo inesperado. Tomó su compacto más elegante y lo convirtió en un sleeper silencioso. El Omega SX compartía plataforma con el Chevrolet Nova, pero con un enfoque más refinado. Aún así, bajo el capó podía esconder el poderoso motor Rocket 350 V8, un bloque con carburador de 4 gargantas capaz de entregar hasta 180 caballos de fuerza y un torque suficiente para mover el eje trasero con autoridad. Lo interesante del SX es que casi nadie sabía lo que traía. No había franjas de carrera, no había spoilers, ni siquiera un emblema SS que insinuara peligro. Solo una parrilla cromada discreta, interiores cómodos y una suspensión ligeramente ajustada. Pero en el momento adecuado, el Omega SX podía dejar atrás a más de un compacto deportivo japonés sin sudar. Además, gracias a su bajo peso y relación final corta en el diferencial, era rápido en la ciudad y estable en autopista. Un auto que parecía hecho para el abuelo, pero que, bien afinado, podía hacer morder el polvo a más de un joven entusiasta mal informado. Pocos lo recuerdan hoy y casi nadie
GT lo conserva, pero el Omega SX fue una joya escondida de Oldsmobile que supo colarse entre los grandes sin hacer ruido, justo como debe hacerlo un verdadero sleeper. Número 11. Mercury Montego MX. La mayoría recuerda al Montego como el primo elegante del Ford Torino, un coche grande, cómodo y pensado para viajes largos. Pero en 1970, Mercury ofreció un paquete muy especial para el Montego MX, el motor 429 Cobra Jet, heredado directamente del Torino GT. Sí, ese mismo 429 CJ que rugía en los drag strips con más de 370 caballos de fuerza en su versión más afinada. Podía encontrarse, si sabías pedirlo, en un Montego de apariencia completamente stock. El truco estaba en configurarlo correctamente desde la agencia. Había que pedir el paquete Performance, con eje trasero reforzado, transmisión automática C6 y frenos de disco delanteros. La mayoría de los vendedores no lo ofrecía, a menos que supieras exactamente qué pedirles. Lo mejor del Montego MX era su sobriedad, cromo elegante, líneas limpias y una parrilla imponente pero sin agresividad, perfecto para pasar desapercibido en un semáforo hasta que sonaba el motor y dejaba a todos en silencio. Era un sleeper no solo por su motor, sino por su esencia, un lobo con piel de diplomático. Y hoy casi nadie recuerda que este Mercury pudo haber sido uno de los autos más rápidos que jamás lució un moño en el capó. Número 12. Dodge Dart Sport. El Dodge Dart siempre fue un coche subestimado, compacto, asequible, confiable, pero rara vez emocionante, hasta que llegó el Dart Sport 360. En pleno declive de la era del músculo, Dodge decidió lanzar un último guiño a los fanáticos de las prestaciones. Tomó su Dart más ligero, le puso un V8 de 360 pulgadas cúbicas con doble escape y lo ofreció con carburador de 4 gargantas. Con más de 245 caballos de fuerza y un peso muy por debajo de la media, el Dart Sport 360 podía hacer el cuarto de milla en 14.6 segundos, siempre y cuando el conductor supiera controlar el eje trasero en la arrancada. Su diseño era todo lo contrario a un llamativo. El Dart Sport parecía un coche universitario, pero con la configuración adecuada, sobre todo el paquete Rally y las suspensiones mejoradas, se transformaba en un rival silencioso para autos mucho más caros y pesados. Fue uno de los últimos grandes sleepers de la era pre-emisiones, justo antes de que el rendimiento se viera ahogado por las nuevas regulaciones ambientales. Hoy es buscado por puristas que entienden lo que significó el último grito de potencia escondida antes de que todo cambiara. Número 13. Pontiac Ventura Sprint. El Pontiac Ventura es otro de esos autos que se perdieron en la historia. Parecido al Nova, construido sobre la misma plataforma, pero con un diseño un poco más sobrio. Sin embargo, durante un par de años, Pontiac ofreció una versión que pocos conocen, el Ventura Sprint con motor 350. Este V8, con carburador Quadrajet y ajustes especiales, podía entregar hasta 175 caballos, aunque algunos reportes no oficiales lo colocan cerca de los 200 caballos, dependiendo del año y la configuración. Nada mal para un compacto de su clase. Pero lo interesante era el conjunto. El Ventura Sprint tenía suspensión mejorada, dirección más precisa y una caja de cambios bien escalonada, lo que lo hacía divertido y rápido en ciudad. Y como tenía el emblema Pontiac, la gente lo asociaba más con comodidad que con performance. El resultado, un auto ligero, con buen torque desde abajo y que podía adelantar con facilidad en autopista. Visualmente, no decía nada. Ni franjas, ni spoilers, ni emblemas gritones. Era literalmente un Nova elegante, pero con garras. Y como casi todos los Sprint fueron descartados o modificados, encontrar uno original hoy en día es como hallar oro en el desierto. Número 14. Chrysler Newport
440 TNT. ¿Un Newport en una lista de sleepers? Oh sí, pero no cualquier Newport. Hablamos del 440 TNT, un verdadero mastodonte disfrazado de sedán presidencial. A simple vista, el Chrysler Newport de 1970 parecía un barco para ejecutivos, gigante, pesado, silencioso. Pero, si sabías pedir la opción correcta, el motor bajo el capó era el legendario 440 pulgadas cúbicas con el paquete TNT, que lo llevaba a casi 375 caballos de fuerza gracias a un árbol de levas más agresivo, escape de doble salida y carburador de alto flujo. Este Newport era capaz de mover sus más de 2 toneladas como si fuera mucho más liviano. Tenía una suspensión sorprendentemente firme, frenos reforzados y dirección asistida bien calibrada. Sí, es cierto que el volante era del tamaño de una paellera, pero cada giro tenía un propósito. Nadie esperaba que este crucero familiar pudiera dejar atrás a muscle cars más pequeños en una recta larga, pero lo hacía, y con clase, porque el sleeper más poderoso es aquel que no tiene que gritar para que lo respeten. Número 15. 1979 Chevrolet Caprice Classic 350. Cerramos esta lista con un verdadero maestro del disfraz, el Chevrolet Caprice Classic de 1979, especialmente cuando venía con el V8 de 350 pulgadas cúbicas. Era el epítome del auto familiar americano, grande, cómodo y tan emocionante como un microondas, o al menos eso creían todos. Lo cierto es que con la configuración correcta, ese V8 podía generar hasta 170 caballos de fuerza, pero lo que realmente hacía la diferencia era el torque plano y abundante que entregaba desde bajas revoluciones. Si combinabas eso con el diferencial opcional de deslizamiento limitado y la caja automática TH350, el Caprice podía dejar boquiabierto a cualquiera que lo subestimara. Era un auto que muchos abuelos compraban y que algunos nietos sabían modificar con unos headers, una reprogramación del distribuidor y una línea de escape menos restrictiva. El resultado, un tanque silencioso que podía devorar millas con más agresividad de lo que su apariencia sugería. Y claro, todo eso envuelto en un paquete de vinilo, cromo, interiores suaves y una carrocería que parecía pensada como para ir a misa, no como para ganar en semáforos. Y eso es exactamente lo que lo hace un sleeper en toda regla. ¿Cuál de estas bestias te resultó más interesante? Escríbenos en los comentarios. Si te gustó este viaje al pasado y quieres descubrir más joyas ocultas del mundo automotriz, suscríbete y activa la campanita.